Cómo mis jugadores coordinaron sus ataques de forma gloriosa. En nuestra partida semanal, mis jugadores tienden a acabar siempre en pesadas y largas peleas contra sus enemigos, golpe tras golpe tras golpe. Para intentar mejorar un poco las cosas, he estado haciendo que mis encuentros sean más difíciles y dinámicos para alentarlos a mejorar sus tácticas. En nuestra sesión más reciente, tuvieron un momento en el que coordinaron el final de una escena de persecución de manera absolutamente fantástica. Acababan de pasar por un gran e importante encuentro y estaban bastante heridos. Habían quemado casi todas sus ranuras de hechizos y estaban siendo perseguidos por 3 orcos montados en wargos a través de un bosque. El paladín estaba montado en un caballo que había recibido una herida bastante grave, por lo que no podía ir a toda velocidad. Mientras tanto, el pícaro estaba en un caballo sano y la hechicera iba corriendo a gran velocidad por cortesía del hechizo Haste del paladín. El pícaro y la hechicera iban primeros y encontraron 2 árboles a 15 pies de distancia entre ellos. Se escondieron detrás, mientras el paladín guiaba a los orcos. Con la velocidad de movimiento que llevaban cuadraba perfectamente el momento en el que el paladín cruzaría los árboles con los orcos detrás y las acciones que tendrían disponibles el pícaro y la hechicera. Tened en cuenta que todo este tiempo me estuvieron haciendo preguntas sobre el terreno, la velocidad de movimiento, qué tan separados estaban los árboles, cuánto espacio ocupaban los orcos, etc. Obviamente no tenía ni idea de lo que estaban planeando, pero lo que buscaba era que planearan algo, que usaran estrategia. Así que les respondí sus preguntas para que pudieran calcular lo que necesitaran. Al llegar el turno del pícaro, se desmontó, golpeó a su caballo y lo hizo correr. Luego se escondió detrás de uno de los árboles y guardó su turno. La hechicera se escondió detrás de otro árbol y también guardó su turno. El paladín usó el movimiento de su caballo, que estaba reducido a la mitad, y dasheó para cruzar el umbral de los árboles. Llegó el turno de los orcos. Los describo abalanzándose sobre el paladín en una carga letal hasta llegar finalmente a él y levantar sus cimitarras para atacar. Entonces el pícaro usa su acción para usar el hechizo Red y lanzar una telaraña entre los 2 árboles, enganchando a los orcos y haciendo que cayeran en un montón junto a sus wargos. Todos y cada uno de ellos, orcos y wargos, fallaron sus salvaciones de destreza y acabaron enredados en la red. Entonces llegó el turno de la hechicera, que lanzó Bola de Fuego, su último hechizo de 4º nivel, encendiendo las redes y matando a los orcos y wargos al mismo tiempo. Esto es justo lo que quería que mis jugadores empezaran a hacer y así ha sido. Bueno, el máster ha conseguido lo que quería, sí, pero no sabe dónde se ha metido. Una vez los jugadores empiezan a hacer este tipo de cosas extrañas ya no paran y te encuentras con tus jugadores que te preparan las mazmorras a ti, no tú a ellos. Pero que me parece genial y me encanta. Solo que según qué jugador, cuando me empieza a decir cojo 2 flechas y ato una cuerda entre ellas para... ya empiezo a temblar. Aunque siempre me parecerá más divertido que pasar 2 horas en un encuentro usando los ataques básicos. No os quiero entretener más aquí con mi vida, así que siguiente historia. La curiosa forma de enfrentarse al jefe final que encontraron mis jugadores. Mi grupo lleva 2 años jugando una campaña que les ha llevado de nivel 1 a 20 y han, por fin, alcanzado el jefe final. Pensé que comenzarían la pelea de inmediato, pues era una batalla que anticipaban desde hacía muchísimo tiempo y todos tenían motivos para querer acabar con el malo. Pero nuestro gnomo decidió iniciar negociaciones. Para resumir, el jefe final quería viajar libremente por el multiverso e ir al cuándo y al dónde quisiera. Reinos de Dungeons and Dragons, Marvel, DC, El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Star Trek, todo lo que os podáis imaginar. Lo único que necesitaba era matar a Tiamat y atrapar a su alma en el reino mortal. El tema es que al gnomo le importaba 3 mierdas eso. Él quería todo el tesoro de Tiamat, y el jefe final no le importaba el tesoro, solamente quería su alma. Anteriormente había afirmado que podía derrotar a Tiamat, pero el problema era que tendría que hacerlo en los infiernos y justo después volver a pelear con él en el reino normal. Así que pidió al grupo que mataran a Tiamat en el infierno para luego encargarse de la segunda ronda. Al escuchar eso, el bárbaro inmediatamente saltó y dijo: «Así que tú, un dios todopoderoso, en realidad es demasiado cagado como para pelear sus propias batallas». Eso fue algo que me cogió muy desprevenido, no porque el bárbaro hubiese dicho eso, sino porque sabía que funcionaría.
En las notas tenía especificado que Crody, el jefe final, tenía una bonificación de competencia de +6, que era la normal, pero también un bonus de +40, es decir, un total de +46. Pero había un truco. Las deidades de Dungeons and Dragons suelen estar formadas a partir de los pensamientos de sus creyentes y suelen tener un defecto muy importante. En este caso, era un dios muy inestable e inseguro, por lo que si se cuestionaba su poder, como hizo el bárbaro, perdía esa bonificación de +40. Les había ido dando pistas de la vanidad de Crody durante la campaña y de lo importante que podría llegar a ser, pero nunca lo habían comentado y no pensaba que se hubiesen dado cuenta. A pesar de eso, evidentemente las estadísticas de este malo eran muy elevadas, pero sin ese bonificador de +40, pues digamos que podía ser derrotado. No me preocupó mucho, así que hizo una tirada de averiguar intenciones, Insight, contra el bárbaro. Específicamente hizo 3 tiradas durante la conversación. Sacó un 2, un 6 y un 4. Y bueno, con su ego dañado y los dados trabajando en su contra, decidí que caería en esa estratagema, por ahora. La próxima sesión será una pelea a 3 bandas entre el jefe, Tiamat y el grupo. Pinta interesante. Pues sí que tiene pinta interesante, sí. Además, las peleas a 3 bandas van muy bien para los másters, ya que en cierta manera pueden ayudar al grupo de forma un poco disimulada. Si ve que están muy acorralados por uno de los bandos, siempre el otro les puede ayudar indirectamente. Lo único que puede ser un poco difícil dejar claros 3 bandos y que 2 no se alíen contra el otro, pero en este caso me parece bastante bien. Tenemos al grupo que quiere el tesoro de Tiamat y acabar con el malo que se defiende del grupo y quiere matar a Tiamat, y Tiamat que le quieren robar el alma y el corazón. Así que sí, están bastante claras las 3 bandas. Y vamos con otro relato muy cortito que una vez más nos enseña lo que son capaces los jugadores con un poco de roleplay o un poco de estrategia. Mis jugadores casi acaban con el jefe final en su primera aparición. El reparto son solamente 2 jugadores. El primero es Tempis, un Goliath bárbaro heraldo de la tormenta, y el otro Andiron, un mago de la tormenta. Ambos nivel 5. En el momento de este relato estaban en una aventura como piratas y eran los co-capitanes de su barco. Tenían una tripulación de unos 15 miembros. Estaban acabando de reunir suministros cuando el Kraken atacó el puerto en el que estaban anclados. Mi idea era presentar hacia el Kraken para que ellos escaparan y más tarde convertirlo en el jefe final de esta pequeña campaña. En vez de escapar mientras el Kraken estaba distraído, prendieron fuego al Kraken y corrieron para desviar su atención hacia ellos. Tuvieron mucha suerte en todas sus tiradas, tanto para atacar como para escapar, y muy mala suerte tuve yo con las tiradas del Kraken. Cuando el monstruo los alcanzó ya tenía muy poca vida y además recibió un par de golpes más, por lo que tuvo que escaparse corriendo. Bueno, no es que sea una mala presentación de un personaje malvado. El Kraken podría simplemente haber ido ahí a por algo de comida y tras esto que le hicieron los jugadores jurar venganza sobre ellos, persiguiéndoles donde sea o incluso formando una alianza con varios monstruos marinos. O algo así. La verdad es que nunca he jugado una campaña con temática pirata, pero he escuchado de muy buenas historias para este tipo de partidas. Es algo que tengo pendiente. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Como siempre os deseo lo mejor y nos vemos en un par de días en la siguiente crónica de Dungeons and Dragons. Un saludo.